La lluvia en Seattle no solo caía. Borraba. Desdibujaba el horizonte. Volvía grises las montañas y parecía silenciar el mundo fuera de las ventanas de la familia Chase. Adentro, sin embargo, el ruido era ensordecedor. Era una alegría fabricada, del tipo que se compra con servicio de catering y vino caro, para celebrar el segundo cumpleaños de Leo y Maya. Morgan Chase estaba de pie junto a la isla de la cocina, con la mano suspendida sobre una bandeja de bruschetta. Sintió un nudo de tensión familiar en la base de su cuello. Era una sensación a la que se había acostumbrado en los últimos 6 meses, la sensación de ser observada. Echó un vistazo a través de la concurrida sala de estar. Elliot estaba allí, sosteniendo un vaso de whisky del que no había bebido en 20 minutos. No miraba a los invitados. No miraba la vista. Estaba mirando fijamente a los gemelos. Leo estaba sentado en la alfombra, luchando con el papel de regalo de una caja grande, sus gruesos y oscuros rizos rebotando con cada movimiento. Maya dormía en los brazos de su abuela, su piel olivácea contrastando con el pálido y empolvado cuello de Judith. Crecen cada vez que parpadeo, dijo una voz junto a Morgan. Era Tom, uno de los colegas de Elliot del bufete. Ya estaba un poco bebido, balanceándose ligeramente mientras buscaba una servilleta. La genética es una locura, ¿no es así? Quiero decir, mira a Elliot. Tom señaló con su vaso hacia su esposo, pálido como un fantasma, con el pelo como alambre de cobre. Y luego mira a esos dos. Apuntó con un dedo húmedo a Leo. ¿Estás segura de que Elliot siquiera estaba en la habitación cuando eso pasó? Ese niño parece que pertenece a un viñedo en Sicilia. Era una broma. Una broma torpe, alimentada por el alcohol y sin sentido. Pero para Morgan, la habitación pareció quedarse en silencio. Forzó una risa, tensa y hueca. Bueno, mi abuela era portuguesa, Tom. Los genes se saltan generaciones. Deben ser unos genes muy fuertes, se rió Tom, alejándose. La sonrisa de Morgan se desvaneció. Miró a Elliot. Él no había oído el comentario, pero había visto a Tom señalar. Había visto la risa. El rostro de Elliot era ilegible, una máscara de fría porcelana. Dejó su vaso sobre un posavasos con un deliberado y pesado chasquido y salió de la habitación, dirigiéndose hacia el cuarto de los niños. Morgan lo siguió, abriéndose paso entre los invitados, con el corazón martilleando contra sus costillas. Lo encontró en el pasillo, mirando una foto enmarcada de sí mismo de niño. En la foto, un joven Elliot era pálido, pecoso y de aspecto frágil. Elliot, susurró ella, tocándole el brazo. Él se estremeció como si se hubiera quemado. Se volvió hacia ella, y la mirada en sus ojos no era de ira. Era una confusión profunda y desorientadora que se estaba cuajando rápidamente en sospecha. ¿Lo oíste?, preguntó Elliot, con voz baja. Estaba borracho, L. Fue una broma estúpida. Lo es. Elliot pasó a su lado, entrando en el cuarto donde los gemelos solían dormir. La fiesta seguía en su apogeo abajo, pero aquí arriba, el silencio era pesado. Se acercó a las cunas, pasando la mano por la barandilla. Los miro, Morgan. Los miro todos los días, y no me veo a mí. No veo ni un solo rastro de mí. Tienen tu nariz, mintió Morgan, desesperada por salvar la distancia. Maya tiene tu barbilla. No lo hagas, espetó él, la palabra restalló como un látigo. No me trates con condescendencia. Son oscuros, Morgan. Tienen la piel olivácea. Tienen ojos negros. Yo tengo ojos azules. Los genes recesivos no funcionan como trucos de magia. Ya hemos hablado de esto, suplicó Morgan, con la voz temblorosa. Mi madre, aunque no la conocí, tenía rasgos oscuros. Mi padre lo dijo. ¿Tu madre?, se burló Elliot. El fantasma. La mujer que no existe. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Necesito aire. La fiesta terminó 2 horas después. Morgan pasó el tiempo disculpándose por la ausencia de Elliot, alegando una migraña. Cuando el último invitado se fue, la casa se sintió cavernosa. Limpió mecánicamente, arrojando platos de papel a la basura, esperando el sonido de la puerta principal.
Elliot no volvió hasta las 2:40 de la madrugada. Morgan estaba en la cama, fingiendo dormir, pero sus músculos estaban tensos. Lo oyó entrar en el dormitorio. No se desvistió. No vino a la cama. En su lugar, oyó el suave golpe de un libro pesado al ser colocado en el suelo. Abrió los ojos, solo una rendija. Elliot estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo junto a la ventana, iluminado solo por la farola de afuera. Estaba rodeado de álbumes de fotos, sus álbumes de la infancia recuperados del ático. Sostenía una linterna en una mano y una lupa en la otra. Estaba pasando las páginas metódicamente, estudiando su propio rostro de bebé, y luego mirando una foto impresa de Leo que había tomado de la repisa de la chimenea. Estaba comparando la forma de las orejas. Elliot, dijo ella en la oscuridad, sentándose. Por favor, ven a la cama. Él no levantó la vista. Yo tenía los lóbulos de las orejas pegados, murmuró para sí mismo. Los de Leo están despegados. Rasgo dominante. Si yo no lo tengo y tú no lo tienes. Basta, gritó Morgan, quitándose las sábanas de encima. Estás obsesionado. Estás buscando problemas que no existen porque estás estresado por el trabajo. Elliot bajó lentamente la lupa. Giró la cabeza, las sombras cortaban su rostro por la mitad. No estoy estresado, Morgan. Soy observador, y estoy empezando a darme cuenta de que he sido el remate de un chiste que no entendí durante 2 años. Se puso de pie, dejando las fotos esparcidas por el suelo como pruebas en la escena de un crimen. Voy a dormir en la habitación de invitados. Morgan lo vio irse. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire de la ventana. El hombre con el que se había casado, el hombre que había llorado de alegría cuando nacieron los gemelos, estaba desapareciendo. En su lugar había un extraño, un actuario frío y calculador que veía a sus propios hijos no como milagros, sino como imposibilidades estadísticas. Miró la foto del bebé Leo en el suelo. Con la luz tenue, se veía hermoso, pero para Elliot, parecía la prueba de un crimen. La paranoia no remitió con la luz de la mañana. Se calcificó. Durante la semana siguiente, la atmósfera en la casa de los Chase pasó de tensa a asfixiante. Elliot dejó de cenar con la familia. Llegaba tarde a casa, oliendo a café de oficina y aire desinfectado, y se retiraba directamente a su estudio, cerrando la puerta con llave detrás de él. Morgan intentó mantener la normalidad para los gemelos. Los llevó al parque. Puso sus canciones favoritas. Cocinó sus comidas favoritas. Pero cada vez que se reía con ellos, sentía el peso de la ausencia de Elliot. El martes, comenzó la violación de su privacidad. Morgan había conducido hasta el distrito universitario para reunirse con un cliente potencial para un proyecto de renovación. Era una tarde lluviosa, el cielo de un color púrpura amoratado. Estacionó su camioneta en el aparcamiento cerca del edificio de arquitectura, ajustándose el abrigo contra el viento. Mientras cerraba el coche con llave, su teléfono vibró. Ubicación compartida. Frunció el ceño. Ella no había compartido su ubicación. Abrió su configuración y vio que Buscar a mis amigos estaba activo, transmitiendo su posición al dispositivo de Elliot. Antes de que pudiera desactivarlo, un sedán plateado entró chirriando en el lugar de estacionamiento directamente detrás de ella, bloqueándola. Su corazón dio un vuelco. Apretó las llaves entre sus nudillos, un hábito de autodefensa que no había usado en años. La puerta del conductor del sedán se abrió de golpe y Elliot salió. Llevaba su traje del trabajo, pero su corbata estaba aflojada y su pelo despeinado. Elliot, jadeó ella, bajando la mano. ¿Qué estás haciendo? Casi me atropellas. Él la ignoró, pasando furioso a su lado para mirar por las ventanas de su coche. Escudriñó el asiento trasero, luego el del pasajero. Al no encontrar nada, se dio la vuelta, con los ojos desorbitados, escaneando el campus universitario. ¿Dónde está él?, exigió Elliot. ¿Quién? Morgan retrocedió, asustada por la energía maníaca que irradiaba de él. La gente que pasaba comenzaba a mirar. No te hagas la tonta, Morgan. Revise tu historial de navegación en el iPad. Buscaste el boletín de antiguos alumnos la semana pasada. Dio un paso más cerca,
invadiendo su espacio personal. Julian. Julian Moretti. Morgan lo miró fijamente, con la boca abierta. Julian, mi compañero de laboratorio del segundo año. Elliot, no he hablado con él en 8 años. Es italiano, escupió Elliot la palabra como una maldición. Está en Seattle. Revisé su LinkedIn. Trabaja a 3 manzanas de aquí. Estás estacionando aquí. Saca tus conclusiones, Morgan. Yo lo hice. Sacó un fajo de papeles doblados del bolsillo interior de su chaqueta y se los clavó en el pecho. Morgan los agarró instintivamente. Desdobló las páginas y su estómago se revolvió. Era una hoja de cálculo de Excel, meticulosamente formateada. Columna A, rasgos de Julian Moretti, búsqueda en redes sociales. Columna B, rasgos de Leo y Maya. Columna C, rasgos de Elliot Chase. Columna D, cociente de probabilidad. Había codificado por colores las coincidencias. Los ojos oscuros y la piel olivácea de Julian estaban resaltados en verde junto a los de los gemelos. Los rasgos de Elliot estaban resaltados en un rojo furioso. Tú. Hiciste un expediente, susurró Morgan, el horror apoderándose de ella. ¿Sobre tus propios hijos? Hice un expediente sobre tus mentiras, siseó Elliot, su voz bajando a un susurro amenazante. Sé que crees que soy débil. Sé que mi madre piensa que soy frágil. Pero sé leer datos, Morgan. Y los datos dicen que esos niños no son míos. Esto es una locura, dijo Morgan, su voz temblaba pero ganaba fuerza. Nunca te he sido infiel. Nunca. Te amo, Elliot, ¿por qué nos estás haciendo esto? Porque no puedo mirarlos sin verlo a él, gritó Elliot, perdiendo el control. Un estudiante que pasaba se detuvo y sacó su teléfono, probablemente para grabar el altercado. Elliot se dio cuenta y bajó la cabeza, su rostro enrojeciendo. Quiero la verdad, dijo, temblando. La verdad es que necesitas ayuda, dijo Morgan, las lágrimas picándole en los ojos. Necesitas un terapeuta, no una hoja de cálculo. Voy a demostrarlo, dijo Elliot, retrocediendo hacia su coche. Voy a demostrar que eres una mentirosa, y luego me quedaré con esta casa, y te dejaré sin nada. Elliot, espera. Él no esperó. Se subió a su sedán, dio marcha atrás agresivamente y salió a toda velocidad del aparcamiento, dejando a Morgan de pie bajo la lluvia, agarrando la hoja de cálculo que reducía la existencia de sus hijos a una anomalía estadística. Miró el papel. Bajo textura del cabello, había escrito grueso, rizado para los gemelos y Julian, y fino, liso para él. Se sintió mal. No era solo celos. Era un profundo rechazo biológico. No solo sospechaba de ella. Sentía repulsión por los niños porque no reflejaban su propia imagen. Se dio cuenta entonces de que la lógica no funcionaría. Él había construido una fortaleza de números y paranoia, y estaba encerrado dentro de ella. Morgan volvió a su coche, cerrando las puertas con llave. No fue a su reunión. Se quedó sentada allí durante 1 hora, temblando, dándose cuenta de que el hombre que amaba se había convertido en un extraño peligroso, y no tenía idea de cómo proteger a sus hijos de un padre que deseaba que pertenecieran a otra persona. El silencio en la casa ya no estaba vacío. Estaba presurizado. 3 días después del incidente en el aparcamiento, Morgan estaba en la cocina cortando verduras para una cena que sabía que Elliot no comería. El rítmico golpe del cuchillo era el único sonido. La puerta principal se abrió. Elliot no la cerró de golpe, pero el clic del pestillo sonó como un disparo. Entró en la cocina. Parecía agotado, con profundas ojeras moradas bajo los ojos, su piel más pálida de lo habitual. Sostenía una elegante caja blanca. La dejó en la encimera, justo al lado de la tabla de cortar. Morgan dejó de cortar. Miró la caja. Genomic Verify, kit premium de recolección de ADN. Hazlo, dijo Elliot. Morgan dejó el cuchillo lentamente. Se secó las manos en una toalla, tomándose un momento para centrarse. Se lo esperaba. De hecho, lo había deseado. Una prueba era definitiva. Una prueba pondría fin a la locura. De acuerdo,
dijo Morgan, con voz firme. Si esto va a detener las acusaciones, Elliot, lo haré. Tomemos las muestras ahora mismo, y cuando vuelva positiva, quiero que hagas una maleta y te quedes en un hotel hasta que encuentres un psiquiatra. Elliot se rió, un sonido seco y sin humor. ¿Crees que quiero una prueba de paternidad? Morgan frunció el ceño. ¿Eso es lo que es esto? No. Elliot negó con la cabeza, sus ojos brillaban con una intensidad maníaca. Una prueba de paternidad es una pregunta de sí o no. Es demasiado fácil de falsificar, demasiado fácil de justificar con quimerismo o errores de laboratorio. He leído cómo los abogados manipulan esos resultados. Golpeó la caja. Este es el panel completo de ascendencia y salud. Mapea todo el genoma. Desglosa la herencia étnica por punto porcentual. Rastrea las rutas de migración. Morgan lo miró fijamente. ¿Por qué? Porque quiero ver lo italiano. Elliot se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Quiero ver los marcadores del 50% del sur de Europa que vienen de Julian. Quiero ver la prueba escrita en el código. No solo quiero saber si soy el padre, Morgan. Quiero saber exactamente quién lo es. Estás obsesionado con la raza, dijo Morgan, asqueada. Estás obsesionado con los rasgos. Estoy obsesionado con la verdad, gritó, golpeando la encimera con la mano. Las verduras saltaron. Yo soy de piel clara. Mis padres son de piel clara. Mis abuelos eran del Reino Unido y Escandinavia. Si esos niños resultan con un 50% de ADN mediterráneo, no habrá mentira que puedas contar que te salve. Morgan lo miró. Lo miró de verdad. Vio el terror detrás de la rabia. Se sentía como un impostor en su propia vida, y estaba proyectando eso en los gemelos. Necesitaba que fueran extraños para poder expulsarlos. Bien, dijo Morgan, su voz volviéndose de hielo. Pide el paquete premium, mapea todo el árbol genealógico. Pero escúchame, Elliot. Cuando lleguen los resultados y demuestren que tú eres el padre y que no hay ningún Julian, hemos terminado. No criaré a mis hijos con un hombre que necesita un informe de laboratorio para amarlos. Trato hecho, se burló Elliot. Pero vamos a tomar las muestras ahora, y voy a vigilar cada segundo. Sin juegos de manos. ¿Ahora crees que soy una maga?, preguntó Morgan, las lágrimas finalmente desbordándose. Solo soy tu esposa, Elliot. La mujer que te tomó de la mano mientras llorabas cuando tu padre murió. La mujer que construyó esta vida contigo. Eres una extraña, dijo Elliot, arrancando el envoltorio de plástico de la caja. Todos somos extraños hasta que lleguen los datos. Abrió el kit y dispuso los viales. 4 de ellos. ¿4? Preguntó Morgan. Leo, Maya, ¿quién más? Yo, dijo Elliot. ¿Y tú? ¿Por qué yo? Muestra de control, dijo Elliot mecánicamente. Para restar el ADN materno y aislar el linaje paterno. Hace que el desglose de ascendencia sea más preciso. Pagué extra por el procesamiento acelerado. Lo sabremos en 48 horas. Morgan miró los 4 hisopos estériles. Parecían instrumentos médicos, fríos e impersonales. Se dio cuenta con el corazón encogido de que este era el fin de su matrimonio. Incluso si la prueba la reivindicaba, la confianza estaba incinerada. Cogió el primer hisopo. Acabemos con esto de una vez, dijo. Quiero recuperar mi nombre. El cuarto de los niños estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de noche con forma de tortuga. Los gemelos dormían en sus cunas. En circunstancias normales, despertarlos sería un pecado de crianza. Pero Elliot operaba bajo la ley marcial. Despierta a Leo primero, ordenó Elliot, de pie junto a la puerta con el kit abierto en sus manos. Se negó a entrar completamente en la habitación, como si el aire del interior estuviera contaminado. Morgan se acercó a la cuna. Leo dormía boca arriba, con los brazos levantados junto a la cabeza. Parecía tan pacífico, tan inconsciente de que su existencia estaba a juicio. Morgan le acarició suavemente la mejilla. Se movió, sus oscuras pestañas revolotearon. Hola, bebé, susurró.
Mamá necesita hacer algo rápido. Abre la boca. Tomó el hisopo de Elliot. Él observó su mano como un halcón. No toques los dientes. Cara interna de la mejilla. 30 segundos. Sé cómo hacerlo, Elliot. Frotó la punta de algodón contra el interior de la mejilla de Leo. El niño refunfuñó, girando la cabeza, pero Morgan lo sujetó con firmeza, las lágrimas nublando su visión. Se sintió como una violación. Estaba recolectando su identidad genética para apaciguar a un loco. Selló el hisopo en el tubo y se lo entregó a Elliot. Él inspeccionó la etiqueta, comprobando el código de barras con su lista, y luego lo colocó en la bolsa de riesgo biológico. Maya, ahora, dijo él. Repitieron el proceso. Maya lloró. El sonido atravesó el corazón de Morgan, pero Elliot no se inmutó. Solo esperó la muestra. Abajo, bajo las duras luces de la cocina, era su turno. Elliot se tomó la muestra agresivamente, raspando lo suficientemente fuerte como para hacer sangrar sus encías. Tapó su vial con una sensación de sombría satisfacción. Tu turno, dijo, entregándole a Morgan el último paquete. Morgan lo abrió. Miró a Elliot. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja. No porque estés equivocado sobre el engaño, que lo estás, sino porque estás convirtiendo un procedimiento médico en un arma. Estás rompiendo algo que no se puede arreglar. Solo toma la muestra, dijo Elliot, mirando su reloj. El depósito de FedEx en el aeropuerto cierra a las 10 de la noche. Necesito llevar esto allí esta noche. Morgan se frotó la mejilla con el hisopo. Saboreó el algodón seco y la amargura del momento. Le entregó el vial. Elliot colocó los 4 tubos en la caja de devolución. Aplicó la cinta con evidencia de manipulación, alisándola con el pulgar. Miró la caja como si contuviera una bomba. Voy a llevar esto yo mismo, dijo. Rastrearé el paquete. No me esperes despierta. Cogió las llaves y salió a la lluvia. Morgan se quedó en la cocina escuchando el coche arrancar. La casa estaba en silencio de nuevo. Se sentía físicamente agotada, como si hubiera corrido un maratón. Miró la tabla de cortar donde las verduras aún estaban, marchitándose. Sacó su teléfono y llamó a Judith. Saltó el buzón de voz. Judith, soy Morgan. Elliot ha perdido la cabeza. Acaba de forzar una prueba de ADN a los niños. Cree que me acosté con otra persona porque tienen la piel oscura. Tienes que hablar con él. Tienes que decirle que la genética es complicada. Por favor, él te escucha. Colgó, deslizándose para sentarse en el suelo de la cocina. Se abrazó las rodillas contra el pecho. Elliot condujo por las resbaladizas calles de Seattle, con la caja en el asiento del pasajero. Cada vez que se detenía en un semáforo en rojo, la miraba. Sentía una extraña mezcla de adrenalina y náuseas. Estaba aterrorizado de tener razón, pero estaba más aterrorizado de estar loco. Si los niños eran suyos, ¿por qué le parecían extraterrestres? ¿Por qué no sentía ninguna resonancia biológica cuando los sostenía? Había leído sobre padres que reconocían instantáneamente a su prole. Él no sentía más que un frío vacío. Entró en el aparcamiento de FedEx. Se acercó al mostrador, la lluvia pegándole su pelo rojo a la frente. Envío prioritario de un día para otro, le dijo Elliot al empleado, entregándole la caja. Directo al laboratorio genómico en California. El empleado lo escaneó. Estará allí mañana a las 10 de la mañana. Bien, dijo Elliot. Cuanto antes, mejor. Volvió a su coche, sintiendo que el peso se aligeraba un poco. La ciencia estaba en marcha. Los números hablarían. Se sentó en el asiento del conductor y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Piel pálida, ojos azules, nariz afilada. No se parecen a mí, pensó, agarrando el volante. No se parecen a mí. Todavía no sabía que se estaba haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no era porque no se parecían a él. La pregunta era porque se parecían a una mujer que nunca había conocido, una mujer cuyo rostro estaba oculto en el rincón más oscuro de su propia historia.
El periodo de espera fue una forma de tortura. Durante 2 días, Elliot y Morgan se movieron por la casa como fantasmas, evitando el contacto visual. Elliot dormía en la habitación de invitados. Morgan dormía con los gemelos, atrancando la puerta como si los protegiera de un depredador. Al segundo día, Morgan no pudo soportar el silencio. Necesitaba aliados. Condujo hasta la casa de Judith Chase en Queenan. Judith vivía en una casa impecable de estilo victoriano llena de antigüedades que eran demasiado caras para tocarlas. Judith abrió la puerta vistiendo una bata de seda y con una expresión de leve molestia. Morgan, dijo, sin hacerse a un lado. Recibí tu mensaje de voz. Supongo que estás aquí para quejarte de mi hijo. Estoy aquí para pedir tu ayuda, dijo Morgan, pasando a su lado para entrar en el vestíbulo. Está destruyendo nuestra familia, Judith. Está convencido de que tuve una aventura con un hombre italiano porque los gemelos tienen la piel olivácea. Necesitas decirle que está siendo paranoico. Necesitas recordarle que los genes pueden surgir de generaciones pasadas. Judith cerró la puerta lentamente. Se volvió hacia Morgan, su expresión ilegible. Bueno, dijo, alisándose la bata, son muy oscuros, Morgan. Incluso yo me sorprendí cuando nacieron. Elliot fue un bebé tan blanquito. Un pequeño copo de nieve. Morgan la miró fijamente. ¿Hablas en serio? ¿Estás validando esto? Solo digo, Judith entró en la sala de estar, sirviéndose un vaso de agua de una jarra de cristal. Las madres tienen una intuición. Si Elliot siente que algo está mal, quizás tenga razón en comprobarlo. He sido fiel, dijo Morgan, alzando la voz. Soy la madre de sus hijos. Deberías estar defendiéndome. Defiendo a mi hijo, espetó Judith. ¿Siempre? Morgan caminó por la habitación, frustrada. Miró la repisa de la chimenea, cubierta de fotos enmarcadas de Elliot. Elliot en la graduación. Elliot en su boda. Elliot recibiendo un premio. No había fotos de bebé. ¿Por qué no hay fotos de bebé de Elliot aquí abajo?, preguntó Morgan, distraída. Las guardo en los álbumes, dijo Judith rápidamente. Como sea. El punto es que dejes que la prueba se haga. Si eres inocente, no tienes nada que temer. Morgan se acercó a una estantería. Vio un viejo libro encuadernado en cuero escondido en el estante inferior. Parecía un álbum de recortes. Sin preguntar, lo sacó. Vuelve a poner eso en su sitio, dijo Judith bruscamente. Morgan lo abrió. Estaba lleno de fotos en blanco y negro de finales de los 80. Pasó una página y se quedó helada. Había una foto de una mujer joven, muy embarazada, sentada en una silla de jardín. Parecía desdichada. Su pelo era oscuro y rebelde, su piel de tono oliváceo, incluso en la impresión monocromática. ¿Quién es esta?, preguntó Morgan, señalando a la mujer embarazada. Judith se abalanzó y le arrebató el libro. Esa es mi hermana. Murió hace años. No tiene nada que ver contigo. ¿Se parece? Morgan dudó. La mujer de la foto tenía el mismo ceño poblado que Leo, la misma curva de labio que Maya. Se parece a los gemelos. No seas ridícula, siseó Judith, volviendo a meter el libro en la estantería. Mi hermana era una mujer con problemas. No tiene ninguna conexión con Elliot. Elliot es mi hijo. ¿Mío? Morgan retrocedió. Sintió una extraña vibración en el aire, una frecuencia de engaño que no podía sintonizar del todo. Judith estaba ocultando algo. La actitud defensiva era demasiado alta. Estás mintiendo, susurró Morgan. No sé sobre qué, pero estás mintiendo. Y Elliot está destrozando nuestras vidas porque cree que yo soy la mentirosa. Vete a casa, Morgan, dijo Judith, señalando la puerta. Espera los resultados y reza para que salven tu matrimonio, porque yo ciertamente no lo haré. Morgan salió de la casa, temblando. Se sentó en su coche, repasando la imagen de la mujer embarazada. El parecido era asombroso, pero Judith dijo que era su hermana. ¿Podrían los gemelos haber heredado rasgos de una tía abuela? Era posible. Pero, ¿por qué estaba Judith tan aterrorizada? El teléfono de Morgan sonó.
Una notificación de correo electrónico. Asunto: sus resultados de Genomic Verify están listos. Se quedó mirando la pantalla. Elliot habría recibido el mismo correo electrónico. Arrancó el coche y condujo a casa, a toda velocidad bajo la lluvia. Tenía que estar allí cuando él lo abriera. Tenía que mirarlo a los ojos cuando se diera cuenta de que era el padre, y tenía que decidir si podría perdonarlo alguna vez. Cuando Morgan entró en la casa, la sala de estar estaba a oscuras, iluminada solo por el resplandor del enorme televisor de 65 pulgadas. Elliot había conectado su portátil a la pantalla mediante un cable HDMI. Estaba sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano, mirando la pantalla de inicio de sesión del portal de pruebas genéticas. Levantó la vista cuando Morgan entró. Tenía los ojos inyectados en sangre. «Ya está aquí», dijo. Su voz era plana, desprovista de emoción. «Bien», dijo Morgan, dejando caer el bolso al suelo. No se sentó a su lado. Se quedó de pie junto al sillón, con los brazos cruzados. «Ábrelo. ¿Terminemos con esto?» Elliot introdujo su contraseña. Sus dedos temblaban ligeramente. Hizo clic en iniciar sesión. El panel de control se cargó. Una rueda giratoria apareció en el centro de la pantalla gigante. Generando informe. «Espero que estés preparada», murmuró Elliot. «Espero que tengas una maleta hecha». «Solo abre el archivo, Elliot». La pantalla parpadeó y apareció el informe. Era una interfaz elegante y colorida. Sección 1, verificación de paternidad. Elliot se desplazó hacia abajo. El texto era enorme en la pantalla del televisor. Sujeto 1, Leo Chase. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Sujeto 2, Maya Chase. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Resultado: paternidad confirmada. La habitación se quedó en silencio. El zumbido del refrigerador en la cocina parecía increíblemente fuerte. Elliot miró fijamente los números. Parpadeó 1, 2 veces. La certeza arrogante se desvaneció de su rostro, reemplazada por un vacío repentino y discordante. «Son míos», susurró. «Te lo dije», dijo Morgan. No se sentía triunfante. Se sentía agotada. «Te lo dije, Elliot». Una y otra vez. Elliot se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. «Yo». Estaba tan seguro. Los rasgos, los ojos. «Discúlpate», dijo Morgan, con la voz quebrada. «Ahora mismo». «Lo siento», gimió Elliot entre sus manos. «Morgan, lo siento mucho. Creo que estoy enfermo. Creo que he perdido la cabeza». «Lo has hecho», dijo Morgan. «Y no sé si podemos recuperarnos de esto». Elliot se incorporó, mirando de nuevo la pantalla, desesperado por encontrar algo que decir. Se desplazó hacia abajo. «Es solo que... necesito ver la ascendencia. Solo para entender de dónde vienen los rasgos oscuros. Quizás sea de tu lado». Se desplazó a la sección 2, ascendencia y salud genética. Aparecieron los gráficos. Gráficos circulares que mostraban los desgloses étnicos. Elliot Chase, 98% del norte de Europa. Morgan Chase, 45% del sur de Europa, 55% de las Islas Británicas. Leo Chase, 72% del sur de Europa. Elliot frunció el ceño. «Espera, esa matemática no cuadra. Si yo soy 98% del norte y tú solo 45% del sur, ¿cómo es que los niños son 72% del sur?» Morgan se acercó al televisor. «¿Qué?» Elliot se desplazó más abajo. Había un banner rojo en la parte inferior de la página. Una notificación de advertencia. Alerta: anomalía detectada en el estado de comparación genética parental. El análisis indica un alto grado de ADN autosómico compartido entre el padre 1, Elliot, y la madre 2, Morgan. ADN compartido, 26,4%. Probabilidad de relación, medio hermanos, abuelo-nieto, tía-sobrino.
El tiempo se detuvo. Morgan leyó las palabras, pero no tenían sentido. ADN compartido 26,4%. ¿Qué es eso?, preguntó Elliot, con la voz temblorosa. ¿Qué significa eso? Significa, Morgan sintió que la habitación se tambaleaba. Se agarró al respaldo del sillón para estabilizarse. Significa que somos parientes. Eso es imposible. Elliot se puso de pie, derribando su vaso de whisky. Se hizo añicos en el suelo. Somos de familias completamente diferentes. Mi madre es Judith. Tu madre es Sarah. Nos conocimos en la universidad. Esto es un error. El laboratorio se equivocó. Morgan miró fijamente la pantalla. Volvió a mirar el desglose étnico. Linaje materno compartido. Haplogrupo H. Un recuerdo brilló en su mente. El álbum de recortes de Judith. La mujer embarazada de pelo oscuro. La mujer que Judith afirmó que era su hermana. La mujer que se parecía a los gemelos. La foto, susurró Morgan. ¿Qué foto?, gritó Elliot, señalando el televisor. Arregla esto, llámalos. Elliot, dijo Morgan, su voz apenas audible. Tu madre me enseñó una foto de su hermana. Una hermana embarazada. Tenía el pelo oscuro, la piel olivácea. Elliot la miró fijamente, su rostro volviéndose del color de la ceniza. Mi madre no tiene una hermana. Fue hija única. Morgan sintió que la bilis le subía a la garganta. Me dijo que era su hermana, pero la mujer de la foto se parecía a mí. El horror los golpeó simultáneamente. No estaban viendo un error de laboratorio. Estaban viendo un secreto familiar tan profundo que los había enterrado a ambos. Elliot miró a Morgan. Por primera vez en meses, no vio a una infiel. Vio sus propios ojos. Vio la forma de su propia mandíbula, suavizada por el género, pero innegablemente similar. Vomitó en la alfombra. El viaje a casa de Judith fue un borrón de silencio aterrorizado. Elliot condujo rápido, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Morgan se sentó en el asiento del pasajero, abrazándose a sí misma, temblando incontrolablemente. Cada vez que miraba a Elliot, sentía una ola de náuseas físicas. Su esposo. Su hermano. Llegaron derrapando a la entrada de Judith. Elliot no se molestó en estacionar correctamente. Dejó el coche en marcha sobre el césped. Subió corriendo los escalones y pateó la puerta principal. «¡Abre!», gritó. «Madre, abre la maldita puerta». La puerta se abrió de golpe. Judith estaba allí, pálida y temblorosa. Había visto la hora. Sabía que los resultados habían salido. Vio la expresión en el rostro de Elliot, una mezcla de dolor y rabia asesina, e intentó cerrar la puerta. Elliot la empujó para abrirla, forzando su entrada. Morgan lo siguió, quedándose cerca de la entrada, incapaz de acercarse demasiado a ninguno de los dos. «Dime», graznó Elliot, acorralando a Judith contra la escalera. «Dime quién soy». «Eres mi hijo», sollozó Judith. «Eres mi hijo, Elliot». «La prueba dice que mi esposa es mi hermana», rugió Elliot, su voz quebrándose. 26% de ADN compartido. ¿Quién es ella? ¿Quién es mi madre? Judith se derrumbó en el primer escalón, enterrando la cara entre las manos. Lo hice para protegerte. No podía tener hijos. Te deseaba tanto. ¿Quién era ella?, exigió Elliot. Sarah, susurró Judith. Se llamaba Sarah Gunn. Morgan dejó escapar un grito agudo. Se cubrió la boca, deslizándose por la pared. Sarah Gunn, dijo con voz ahogada. Esa es mi madre. Ese es el nombre en mi certificado de nacimiento. Dejó a mi padre cuando yo tenía 6 años. Judith levantó la vista, las lágrimas corrían por su rostro. Era mi ama de llaves, Elliot, años antes de que naciera Morgan. Era joven, problemática. Se quedó embarazada de un hombre que no quiso nombrar. Un hombre pelirrojo, dijo. No quería al bebé. Yo sí. Hicimos un trato. Adopción privada, registros sellados.
Me entregó a ti y desapareció. Elliot miró a Judith, su mundo fracturándose. Así que me compraste. Te amé, lloró Judith. Te crié. Sarah se fue y comenzó una nueva vida. Conoció al padre de Morgan. Tuvo a Morgan 2 años después. Nunca lo supe. Nunca supe que tenía otra hija hasta que trajiste a Morgan a casa por Navidad ese primer año. ¿Lo sabías?, susurró Elliot, horrorizado. ¿Lo sabías cuando nos casamos? Lo sospechaba, confesó Judith, con la voz temblorosa. Morgan se parece tanto a ella. Pero no podía decir nada. Si te lo decía, te perdería. Pensé. Pensé que como teníais padres diferentes, tal vez estaría bien. Tal vez la genética no importaría. Dejaste que nos casáramos, dijo Morgan desde la puerta, su voz muerta. Dejaste que tuviéramos hijos. Dejaste que durmiéramos en la misma cama. Quería que fuerais felices, gimió Judith. Elliot se alejó de su madre como si fuera radiactiva. Miró a Morgan. La repulsión en su rostro era absoluta. No estaba dirigida a ella, sino a la situación, a la realidad biológica de su existencia. ¿Y los gemelos?, preguntó Elliot, su voz hueca. ¿Los rasgos oscuros? Sarah, dijo Judith. Sarah era de rasgos oscuros. Descendencia griega y portuguesa. Tú saliste a tu padre, Elliot. Pero los gemelos. Los gemelos son pura Sarah. Elliot se rió. Fue un sonido roto y entrecortado. La acusé de engañarme, dijo, mirando al techo. Destrocé mi casa porque los niños no se parecían a mí. Y no se parecían a mí porque se parecen a nuestra madre. Se acercó a la mesa auxiliar antigua y barrió un jarrón. Se hizo añicos. No se detuvo. Pateó una silla. Golpeó la pared, haciendo un agujero en el yeso. Elliot, para, y gritó Judith. Él se volvió hacia ella, jadeando, con la mano sangrando. No eres mi madre. Eres una secuestradora y has destruido mi vida. Pasó junto a Morgan sin mirarla. Me voy, dijo. ¿A dónde?, preguntó Morgan, las lágrimas corrían por su rostro. Lejos, dijo Elliot. No puedo. No puedo mirarte. No puedo mirarlos. No puedo estar aquí. Salió a la lluvia, dejando la puerta abierta de par en par. El sonido del motor de su coche desvaneciéndose fue el sonido de la muerte de su matrimonio. La oficina del abogado de derecho de familia estaba en silencio, olía a caoba y a colonia cara. Habían pasado 3 semanas desde la noche en casa de Judith. La lluvia había cesado, reemplazada por un raro y cegador sol de Seattle que se sentía como una burla. Morgan se sentó a un lado de la larga mesa de conferencias. Elliot se sentó al otro. Estaban a 3 metros de distancia, pero la distancia parecía un océano. Elliot tenía un aspecto terrible. Había perdido 9 kilos. Su ropa le quedaba holgada. Se había internado en un centro psiquiátrico la noche de la revelación y actualmente se alojaba en una unidad de vivienda de transición. No podía volver a la casa. No podía estar cerca del cuarto de los niños. El abogado, un hombre llamado señor Henderson, carraspeó incómodo. Había manejado cientos de divorcios, pero nunca una anulación basada en incesto. El papeleo es sencillo, dijo Henderson, empujando una pila de documentos hacia Morgan. Dada la evidencia genética y la naturaleza fraudulenta del ocultamiento de la adopción, el Estado ha concedido una anulación inmediata. Legalmente, el matrimonio nunca existió. Morgan cogió el bolígrafo. Su mano no tembló. Se le habían acabado las lágrimas hacía días. Firmó su nombre, Morgan Gunn. Había abandonado Chase. También había abandonado el apellido de su padre. Empezaba de nuevo con el nombre de la mujer que había causado todo esto, reclamándolo para redefinirlo. Le deslizó los papeles a Elliot. Él los miró fijamente. No miró a Morgan. No la había mirado desde que entró en la habitación. ¿Y los niños?, preguntó Elliot, con voz rasposa. Custodia total para Morgan, dijo el abogado. Como discutimos, has renunciado a los derechos de paternidad.
Elliot cogió el bolígrafo. Dudó sobre la línea de la firma. ¿Preguntan por mí? Morgan lo miró. Sintió una punzada de piedad, aguda y profunda. Él también era una víctima en esto. Quizás la mayor víctima. Leo pregunta por, papá, por la noche. Le digo que estás trabajando. Elliot se estremeció. Firmó el papel rápidamente, luego dejó caer el bolígrafo como si le quemara. Es mejor así. No pueden saberlo. Nunca pueden saberlo. No lo sabrán, dijo Morgan. Me mudo a Boston. Mi bufete tiene una sucursal allí. Nos vamos mañana. Bien, dijo Elliot. Se puso de pie. Adiós, Morgan. Adiós, Elliot. Caminó hacia la puerta. Su mano descansó en el pomo. Se detuvo. Si te amé, dijo en voz baja, sin darse la vuelta. Eso fue real. Lo único real en mi vida. Lo sé, susurró Morgan. ¿Se fue? Morgan salió del edificio y se encontró con el sol. Su coche la esperaba. En el asiento trasero, Leo y Maya estaban atados en sus asientos de coche, balbuceando entre ellos. Abrió la puerta y los miró. Leo levantó la vista y sonrió, sus ojos oscuros se arrugaron. Maya pateó sus piernas, su piel olivácea brillando bajo el sol. Eran hermosos. Estaban sanos, y eran el producto de una tragedia. Morgan se inclinó y besó la frente de Leo, luego la de Maya. Vio a Sarah en sus rostros. Vio a Elliot en sus sonrisas. Vio la enredada, desordenada y prohibida red de ADN que los hacía ser quienes eran. Ahora solo somos nosotros, les dijo. Solo nosotros tres. Se subió al asiento del conductor. No miró hacia atrás, al horizonte de Seattle. No miró hacia atrás, a la oficina del abogado. Puso el coche en marcha y se incorporó al tráfico, fusionándose con la autopista que la llevaría al aeropuerto y lejos de la vida que había sido una mentira. El camino por delante era largo, pero por primera vez en meses, no estaba siendo observada. Solo era una madre conduciendo a sus hijos hacia un futuro donde la verdad le pertenecía solo a ella.